Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Espero que hayan tenido una excelente tarde, una excelente semana. Y bueno, ya estamos con esta clase número 6. Antes de tomar la clase, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado mirando. Y bueno, vamos a empezar con lo que eran las denominaciones. Recuerden que veíamos cuando nacieron las primeras denominaciones. Aquí. Las denominaciones primitivas, y ya a raíz de eso las siguientes, que fueron creándose las siguientes denominaciones hasta nuestras fechas. Recordemos también que lo que es una denominación, pues bueno, es más que nada una forma de cómo llevar el culto sin perder la esencia de la fe. Y digamos que nuestras primeras denominaciones fueron la protestantes y la reforma radical. Ya de ahí se fueron creando más y bueno, como les comentaba, la donde yo me congrego es pentecostal. Más que nada ahí cambia lo que es la forma de la alabanza. Y bueno, vemos que las primeras es la anabaptista, la calvinista, los luteranos y los anglicanos. Y de ahí vienen las denominaciones secundarias, que principalmente son los presbiterianos, los bautistas y los pentecostales. Obviamente estas denominaciones van naciendo o van surgiendo dependiendo de lo que es la región, la cultura. Por ejemplo, en una iglesia en China pues no puede tener la misma forma de llevar el culto que lo que es Latinoamérica. Y bueno, de ahí vimos lo que era la definición de lo que es teología. Recordemos que son dos palabras, que es teos y logos o logía, que es el estudio de Dios o el conocimiento de Dios. Esto también ya lo vimos con un versículo, que era Romanos capítulo 11, del verso 33 al 36. Y veamos la importancia de del por qué estamos estudiando la teología. A ver, veamos, espérenme. Voy a hacerlo un poquito más chiquito. Aquí. Era Romanos 11, verso del 33 al 36. Y veíamos que es para la sabiduría y el conocimiento de Dios, es para conocer esto, y también que era para entender los caminos y sus decisiones. Veíamos que nosotros pues no sabemos nada y por eso estamos estudiando. Bueno, vamos a regresar. Ahora ya se me movió. Bueno, vamos a continuar. Y también veamos que en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17, también otro verso. También veamos que vamos a conocer lo que es el nombre, que muchos no saben. Lo veíamos en Éxodo 3:14. Y más que nada era para que nuestra alma no se perdiera, y mucho menos, como les decía, que en el caso de un pastor, pues tiene a cargo lo que son las almas de la congregación. Les ponía el ejemplo de que si llegábamos con un paciente a un hospital y el doctor cirujano que iba a atender a nuestro paciente o a nuestro familiar no hubiera estudiado correctamente y nada más hubiera comprado su título, pues ¿qué hubiera pasado con nuestro familiar? Así un pastor
la responsabilidad que tiene no solamente con su alma espiritual, ¿cómo decirlo? Con su salud espiritual, sino también tiene la responsabilidad de la salud espiritual de la congregación. Y creo que hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Muy bien. Voy a tratar de hacer un poquito más corta la clase para que recordemos que en esta semana pues también ya viene lo que es el examen. Entonces voy a tratar de hacer un poco corta lo que es la clase. Y bueno, ahora vamos a ver en el subtema 4, que es aprendiendo a comprender la teología. Hay 5 puntos claves para comprender la teología bíblica. Por ejemplo, la primera es: la teología bíblica debe ser central en la teología cristiana. Lo que les decía, nosotros vamos a estudiar teología, pero con base bíblica y no con nuestras propias ideas. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver o lo que vamos a ir viendo durante todo la carrera técnica, pues es eso, basado a lo que es la Biblia. Y la primera dice que debe ser pues central. La Biblia también debe ser nuestra parte fundamental o nuestro libro principal para poder estudiar lo que es la teología. Dice, las 2 ramas principales de la teología cristiana son la teología sistemática y la teología bíblica. Es lo que les decía. Aquí, por ejemplo, en teoría o en resumen, vamos a ver una materia que se llama teología sistemática. Ahí vamos a ir comprendiendo este punto. Aquí se los voy a dar un poquito más resumido. Dice también, mientras la primera estudia la Biblia como un todo para sistematizar su enseñanza sobre sus doctrinas principales, la teología bíblica estudia el desarrollo de la revelación histórica del plan de la salvación en Cristo. La pregunta clave de la teología bíblica al examinar un tema en las Escrituras es: ¿cómo se desarrolló históricamente la revelación de Dios sobre determinado tema dentro del marco del plan de redención? Por ejemplo, ¿cuál es el desarrollo histórico de la doctrina del pacto según aparece en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento? ¿Y cuál es su aplicación para hoy? Aquí, por ejemplo, vamos a aprender a tocar temas del Antiguo Testamento, pero a nuestros días. Es decir, por ejemplo, apenas en la congregación se eligieron ancianos. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Moisés se hacía cargo de todos los problemas del pueblo. Recordemos que era ya una nación, no hablábamos de 10 personas, 100 personas o 1000 personas. Hablábamos de toda una nación y pues Moisés era el que se encargaba de ver todos los problemas, y su suegro le dice que pues para que no se agote todo el día recibiendo problemas o resolviéndolos, les dice que se haga ancianos. Entonces eso lo tomamos a nuestros días y, por ejemplo, como les comento, este domingo se hizo una elección, se votaron para hacer que la iglesia o la congregación pues votara por los ancianos para que, pues como dice la Biblia, no solo el pastor sea el que reciba los problemas o las quejas, sino también los ancianos fueran voceros de la congregación. Y como dice en la Biblia, que era para que los ancianos se hicieran cargo de los problemas pues más simples y Moisés se hiciera cargo de los problemas más difíciles. En este caso, pues lo aplicamos hoy en nuestros días y así se hizo también. Se eligieron 3 personas que fueron los
ancianos o serán los ancianos dentro de la congregación, y pues ellos van a ir mirando o van a escuchar a los hermanos si tienen algún problema, alguna queja, y ya si es un problema mayor, bueno, entonces ya se consulta con el pastor. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo en este primer punto, el cómo tocar temas del Antiguo Testamento y trasladarlos a nuestros días. Y también lo que es en el Nuevo Testamento también hay algunas cosas que también tomamos en nuestros días. Por ejemplo, también en el Nuevo Testamento veíamos eso, que también Pablo eligió ancianos dentro de las iglesias que fue formando para que ayudaran al pastor y no fuera tan pesada la carga. También lo vemos con Pedro, que dice que ellos no pueden estar atendiendo a las mesas y también dando el conocimiento o predicando. Entonces toman, por ejemplo, se me fue el nombre, Esteban y a otros, para que ellos también se encarguen pues de atender a las personas o a los congregantes, mientras los apóstoles pues daban la enseñanza. Bueno, y también debemos, también el punto principal también del primer punto, por decirlo así, sería que toda la doctrina debe estar basada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como les decía, si hay iglesias que nada más están tomando el Antiguo Testamento, entonces ya se están judaizando, porque nada más están tomando el Antiguo Testamento. Y hay otras iglesias que nada más toman el Nuevo Testamento. De hecho, hay iglesias que regalan el librito del Nuevo Testamento nada más. Entonces, eso no es correcto. Debe estar basada la doctrina o la teología tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquí sería como la característica principal, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y tomarlo como ejemplo para hoy en nuestros días. El siguiente punto, y es el punto número 2, dice que la teología bíblica tiene un enfoque histórico. Aquí, por ejemplo, están ustedes mirando están llevando la materia de panorama bíblico y también me parece que del Antiguo Testamento. Y dicen, la teología bíblica observa el desarrollo cronológico de la historia de la redención en la Biblia. Empieza con el periodo primeval, patriarcal, mosaico, de consolidación. Después sigue el periodo davídico, de decadencia, de los profetas del siglo VIII y de los profetas del preexilio de Judá. Y luego dice, y luego está la época del exilio babilónico, el periodo luego del exilio. Desde allí se continúa con el Nuevo Testamento, con el periodo de Jesús y los apóstoles. Es lo que estamos mirando o lo que están mirando ustedes en panorama bíblico. Esta materia, este punto se podría enfocar más a lo que es el panorama bíblico, y dice que el teólogo Goldsworthy, perdón por mi inglés, organizó estos periodos de una forma más simple. Él habla del Edén y de Israel, y aquí en Israel habla desde Abraham hasta Salomón. Aquí lleva lo que es la descendencia de Abraham, cómo llegaron a Egipto, cómo salieron de Egipto, cómo se fueron formando el rey Saúl, cómo eligieron al rey Saúl, a David y después a Salomón. Aquí también entran lo que son los jueces, y después dice profecías, desde Elías hasta Juan el Bautista. Aquí entonces estaría hablando como acá de los profetas del siglo XVIII y de los profetas del preexilio de Judá. Aquí estaría abarcando eso, y aquí ya estaría también el Nuevo Testamento, que habla de Juan el Bautista.
Y luego dice, y Cristo, desde Jesús y los apóstoles hasta el regreso de Cristo, que vendría siendo prácticamente desde el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Y lo hace más simple, lo pone en estos puntos y se ve un poquito más simple que como si fuera acá, pero es lo mismo. Vendría siendo como una escuela de pensamiento. Pero como les decía, aquí entraría lo que es la materia de panorama bíblico, tal vez historia, también lo que es Antiguo y Nuevo Testamento, que se lo van a ir mirando. Luego vamos con el tercer punto. Dice, la teología bíblica tiene un enfoque de unidad y diversidad. Aquí, en teoría, podría ser como en resumen, la doctrina no puede ser negociable. O sea, como les decía, hay doctrinas o materias que pueden ser negociables, pero como tal hay materias también que pueden ser no negociables. Dice, la teología bíblica reconoce que la historia de la salvación es una metanarrativa, es decir, una narrativa que abarca, explica y da sentido a todas las demás historias de la Biblia. Por tanto, configura una unidad, ya que es un hilo que une a todas las historias individuales de la Biblia. Es como, cada historia es como un eslabón de una cadena. Y dice, esta unidad es real porque detrás de toda la narrativa está Dios revelando su plan redentor, el cual consiste en volver a su glorioso reino a través de la persona y obra de Jesucristo. Es lo que les decía, todas las historias serían como un eslabón de una cadena y la cadena formaría a Cristo. Es decir, que cada historia pues obviamente no puede ser negociable. Si está en la Biblia, debe ser tomada en cuenta. Bueno, vamos con el cuarto punto. Dice, la teología bíblica tiene un método de estudio. Aquí, por ejemplo, entraría en la materia de que habla de método de estudio. También entraría lo que es la homilética y un poquito la hermenéutica. Aquí, por ejemplo, en métodos de estudio, que es la materia que van a ver más adelante, maneja 3 métodos, que es el método inductivo, analítico y crítico. Esto nos ayuda más que nada a entender la Biblia, pero tal cual, conforme está la Biblia, a entenderla así y no conforme a nosotros. Hay muchas personas o muchos pastores que hacen que el versículo se acomode a sus ideas y no que ellos se acomoden a lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo. Dice, el método de la teología bíblica consiste básicamente en los siguientes pasos. Primero, seleccionar un tema presente en la Biblia. Algunos de ellos son el pacto, el templo, la gloria de Dios, el sacerdocio, los sacrificios, Jerusalén, la adoración y, por supuesto, el reino de Dios. Luego, estudia e interpreta los pasajes que tratan el tema escogido, avanzando por cada época del canon bíblico y contestando la pregunta, ¿qué es lo que Dios reveló en este periodo sobre ese tema? Lo que les decía, a veces, por ejemplo, en alguno de los métodos veíamos que teníamos que leer, por ejemplo, un pasaje, una cita, y teníamos no solo que interpretar para interpretar esa cita teníamos que leer todo el contexto. Recuerden que les decía que el contexto va del subtítulo en negros, que nosotros lo vemos así como subtítulo en negro,
y que empieza desde donde empieza el título, que es contexto, hasta donde termina, donde empieza otro contexto, hasta ahí tendríamos que leerlo. Incluso a veces tenemos que leer un capítulo antes o un capítulo después para poder comprender por qué se dijo eso en ese versículo. Muchas veces nada más leemos un versículo y le damos nuestra interpretación y no es correcto, porque a veces lo sacamos de contexto, que lo que van a ver en método de estudios también es lo que es exégesis. Eso es el método de estudios, hacer una exégesis o una interpretación correcta de un versículo o un capítulo o un tema, y no una eisegesis, que es adaptar un versículo a nuestras ideas, que eso es lo incorrecto. Entonces, en este cuarto punto es lo que se va a ir mirando más adelante. Y por último, el quinto punto. Dice, la teología bíblica nos beneficia al estar centrada en Cristo. Aquí hay una materia que se llama Cristología, y en esa vamos a ver más, o vamos a tener la capacidad de poder ver a Cristo desde el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, hasta el último versículo de Apocalipsis. Dice, esta rama de la teología cristiana tiene como fin comprender cómo el desarrollo histórico de la revelación bíblica culmina en la persona y la obra de Cristo. Eso es ser cristocéntricos, el ver a Cristo en cada uno de los versículos de toda la Biblia. También brinda herramientas para leer cada historia o pasaje de la Biblia dentro del contexto más amplio de la historia de redención. En otras palabras, la teología bíblica muestra la unidad de la Biblia, en lo que veíamos en los otros puntos. Una unidad, pero sobre todo, toda la Biblia. Nos ayuda a leer toda la escritura enfocados en Cristo, tal como Jesús les mostró a sus discípulos mientras iba rumbo a Emaús. Porque, por ejemplo, los judíos no son capaces de ver a Cristo en el Antiguo Testamento, por eso no creen. Se les dificulta creer en Cristo. Y como les decía, les ponía el ejemplo al principio de la materia, que en el Antiguo Testamento es como estar en un bosque, es difícil de ver a una persona, pero en el Nuevo Testamento ya es como estar en campo abierto y ya se puede ver más fácil a esa persona. Así va a pasar aquí. Aquí vamos a tener eso, poder ver a Cristo en el bosque cuando se hable en el Antiguo Testamento y verlo a campo abierto cuando hablemos en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento sí menciona a Jesús como tal y en el Antiguo Testamento no. Dice, además permite que el creyente comprenda su participación dentro de la trama de la historia. Aunque no formamos parte de los personajes de la Escritura, la teología bíblica nos enseña que somos el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, que en él serían beneficiadas todas las naciones, y la continuación del pueblo santo de Israel. Somos agentes que llevan el conocimiento de Cristo a todas las naciones por medio del Evangelio. Y pues sí, aquí vamos a entender que somos parte de, porque lo vemos en Juan 1, 11 y 12, que dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, y entonces nos dio como el derecho de que si creíamos en él, pues obviamente nosotros íbamos a ser hechos hijos de Dios. Entonces ya tendríamos como parte de eso, de lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Ahora nosotros también seríamos parte de lo mismo. Y por todo esto, la teología bíblica nos dirige a exaltar a Dios, tal como Pablo lo hizo tras reflexionar en la obra de la salvación.
Es el versículo que les leía. Chris Bruno, profesor del Nuevo Testamento, comenta acertadamente que ver el plan soberano de la redención de Dios desenvolverse en la historia unificada de la Biblia. Al ver cómo la mano sabia y amorosa guía toda la historia y la trae hacia las metas que les asignó. Al ver los repetidos patrones de la escritura que nos apunta a Cristo. Bueno, como les decía, les voy a hacer un poquito más corta esta clase para que no se les haga pesado, porque recuerden que esta semana hay examen, entonces hasta aquí la vamos a dejar. Y hay una tarea. Dice, realiza una exposición donde das a conocer el motivo por el cual para ti es importante la teología. Ya mirando un poquito más a fondo o más detallado estos puntos que hemos estado mirando, ahora sí podemos hacer esta tarea de realizar una exposición para hablar de lo que es importante para ustedes, cada uno de ustedes, por qué es importante ahora sí estudiar teología, y crear un cuestionario de 5 preguntas que contengan por qué es importante la teología, y llevar el cuestionario y realizárselo a 5 personas mínimo para saber sus respuestas. La exposición obviamente va a ser un video. No les voy a poner un límite de tiempo, ustedes van a hacer el tiempo que ustedes gusten para no ponerles un tiempo estándar, pero sí un poquito, mínimo 5 minutos, máximo el que ustedes quieran. Y el cuestionario, igual van a realizar las preguntas y primero van a hacer el cuestionario para también saber qué es lo que piensan los demás, y van a hacerlo un comentario breve dentro de la exposición, de la primera exposición, para que les dé más tiempo. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Que tengan una excelente semana. Estudien mucho, porque yo creo que el sábado les estaría subiendo el examen número 2. Estudien mucho para que saquen buenas notas y espero su pase de lista. Recuerden que el pase de lista es un pequeño resumen de lo que vimos en esta clase o de lo que ustedes entendieron. Y la tarea pues tendrían hasta el sábado, igual, porque lo estaría subiendo ahorita, entonces hasta el sábado tienen para realizar esta tarea. Espero sus tareas, su pase de lista. Tengan una excelente semana y nos vemos en el examen.